Hola, buenas noches. Somos un pueblo que le gusta cantar mucho y cuando no cantamos lo echamos a faltar. En realidad no tenemos músicos que nos guíen, así que bueno, nos vamos a deleitar meditando en la Escritura. Según el plan de meditaciones de los viernes, hoy nos toca el Salmo 41, que este salmista tan prolífico en cuanto a salmos, David, el hombre según el corazón de Dios, escribe otro salmo, dedica este salmo al músico principal, sigue hablando de sufrimientos y de bendiciones que Dios da a su siervo a través del mismo sufrimiento. Así que bueno, vamos a leer el Salmo 41 y vamos a meditar. Escribe David: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Verso 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, oh Señor, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y entonces, nuevamente, estos escritos que el Espíritu Santo inspiró a través de la vida de un héroe de la fe, tremendo héroe de la fe, que tuvo que sufrir mucho también. Y fruto de ese sufrimiento nos dejó estas pistas para que nosotros meditemos y podamos aplicar a fecha de hoy y bueno, aprender cómo el Señor trabaja en nuestras vidas. Y aquí el tema del Salmo es los sufrimientos y el consuelo del cristiano, decimos nosotros a fecha de hoy, ¿no? Y nos da dos pistas fundamentales para que nosotros tengamos en cuenta. Por una parte, se centra en los sufrimientos que él atraviesa, por otro lado nos explica sobre consuelo que él experimenta en medio del dolor. Y así, por ejemplo, en el verso 5 y 7 leemos claramente que David escribe: mis enemigos dicen mal de mí. Y en el 7 dice: reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Y notamos que está experimentando un sufrimiento, un dolor, por el hecho de ser criticado y porque escucha murmuraciones contra él. Y entonces esto provoca en David un sufrimiento. Y cuando tenemos una visión más amplia de la Escritura, podemos también ir atando cabos. Y sabemos que no solamente David ha pasado por estas circunstancias, sino, por ejemplo, me venía a la mente el caso de Nehemías, capítulo 2, 19, cuando tiene que confrontar a Sanbalat, Oromita, que tenía un montón de crítica y generaba tanta murmuración con todo el trabajo que estaba llevando adelante, porque el Señor le había encomendado reconstruir todos los muros de la ciudad que había sido derrotada y, bueno, completamente derrumbada, ¿no?, por el ataque de los enemigos de Israel. También me venía a la mente otro caso en Números 12, 1 al 15, cuando Moisés, este siervo
de Dios, de quien se nos dice que era un siervo muy manso, tuvo que enfrentar las críticas y las murmuraciones de sus propios hermanos, de Miriam y Aarón, que por causa de la mujer que él había tomado, comenzaron a ensañarse contra él, al punto de que el mismo Señor tuvo que dar la cara por él y un poco frenar toda esa mala actitud que tenían tanto Miriam como Aarón. Y si seguimos atando cabos a través de esta línea roja de la Escritura, llegamos al mismo Señor Jesucristo, que también tuvo que enfrentar críticas y ser confrontado por las murmuraciones de sus más cercanos, los más allegados de él, sus propios hermanos. Lo criticaban y murmuraban acerca de nuestro Salvador. Y es que vivimos en un mundo totalmente decaído, que es rebelde a los valores de Dios, y es una realidad que tanto como David y todos estos ejemplos que vamos viendo, nosotros tenemos que hacer las cuentas con la crítica y la murmuración. Y también las cuentas con que a veces eso vendrá de los más cercanos, de los que a veces ni siquiera nosotros podemos imaginar que nos van a salir con estas actitudes, ¿no? Y entonces hay dos consecuencias que debemos tener muy presentes en nuestros corazones y aprender a reconocer e identificar estas acciones de crítica y murmuración y estar alertas, porque realmente pueden ser destructivas en gran manera con nuestras vidas, no solamente a nivel individual, sino a nivel social, a nivel familiar, y por eso creo que es importante que meditemos en esta tarde que, por una parte, vamos a ser criticados. Antes o después siempre tenemos que enfrentarnos a las críticas, como dice aquí David. Ahora también es interesante que meditemos que la crítica puede ser de dos formas. Porque, por ejemplo, cuando analizamos un poco toda la situación de David, mucha de la crítica que él recibía era con razón. Y entonces tenemos que analizar que si la crítica que está llegando a nuestras vidas es positiva, esta el Señor la usará para provocar un cambio en nosotros. Por eso a veces la crítica puede ser algo bueno para nosotros. Y lo que tenemos que también identificar es que si es destructiva, un poco cuáles son las motivaciones que han habido a la base para que se generen esas críticas, cómo vamos a reaccionar y qué pasos vamos a dar. En cuanto a la murmuración que habla aquí David en el verso 7, tenemos que definirla como que es unos diálogos o unas conversaciones que se dan respecto de una persona cuando la persona está ausente. Normalmente son como quejas o lamentos respecto de otra persona en voz baja, sin transparencia, y que esto normalmente implica una situación comodona y con falta de valor de parte de quien murmura o critica hacia la persona, y normalmente se da la motivación que impulsa esto es malévola y tiene la pretensión de causar un daño sin asumir las responsabilidades. Y entonces, como puntualizamos esto, ¿no?, de que la murmuración normalmente está asociada a una actitud de malicia. Y creo que nosotros nos tenemos que autoanalizar también y en este sentido sincerarnos delante del Señor. Y si en nuestros pensamientos notamos que surgen estas motivaciones de murmurar contra otros hermanos o vecinos o contra quien sea, esto demuestra que nuestro corazón no está sano en Cristo, y deberíamos hacer mucho caso a lo que Pablo escribe a los Efesios en 4:31. Si alguien lo tiene a mano, lo podemos leer rápidamente, lo que dice Pablo en este sentido de las murmuraciones y la malicia. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Justo en la última parte del verso está hablando, ¿no?, de esta motivación malsana que se genera en los corazones decaídos, y que bueno, que nosotros, como estamos en proceso de santificación, a veces nos puede suceder. Inclusive Jeremías
nos habla claramente, ¿no?, de que nosotros no podemos fiarnos ni de nuestro propio corazón, que tiende al mal. Y decir también que si no aprendemos a confrontar sabiamente las críticas y la murmuración, y no aprendemos a resolver estas situaciones, como decíamos un poco antes, no puede causar estragos en nuestras vidas. Comprendemos entonces que crítica y murmuración son parte de nuestro día a día, que debemos aprender a enfrentarlas y sobrellevarlas y buscar la oportunidad de crecer. Podemos, como decíamos, encontrar críticas positivas que me están dando evidencia de algo que yo tengo que cambiar, que el Señor utiliza muchas veces, hermanos o otras personas, para marcarnos ciertos puntos que no están correctos dentro de nuestro proceder, y entonces tenemos que estar atentos para hacer esos cambios, esos ajustes que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, y por lo tanto hay que estar alertas, escuchar y tomárselo también en modo positivo. Y de esa forma la crítica puede transformarse en una bendición para nuestra vida. Es que tenemos que aceptar que no somos perfectos, que vamos en un proceso, poco a poco. El Señor está formando en nuestras vidas el carácter de Jesús, su propio carácter, y bueno, eso es un proceso que a veces la crítica puede ser un instrumento para ayudarnos a mejorar. Y repito, tenemos que estar abiertos para aceptarla siempre que sea constructiva. Y creo que también es interesante pensar de que a veces, si no estamos abiertos a escuchar la crítica constructiva, eso puede ser una señal de nuestro orgullo y arrogancia que activa un freno para que nosotros podamos ver ese punto que tenemos que mejorar y que por ese orgullo, por esa arrogancia que nuestro corazón tiende a tener, no nos permite avanzar. Y también pensando en esto, lo conectaba al texto de Hechos 17:11, que si alguien lo quiere buscar, lo vamos a leer también, porque en este sentido la Escritura nos habla de que la crítica es algo sano en la iglesia. Y por ejemplo, aquí en este texto nos está hablando de los de Berea. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Adelante. 17:11. Exacto, no, ya está, porque lo que quiero que destaquemos de este versículo es que habla como de una nobleza, explica que hay una nobleza en aquellos que están analizando con juicio crítico. Por ejemplo, en este momento el Señor quiere que todos nosotros seamos críticos en base a lo que yo estoy compartiendo para ver si lo que yo estoy diciendo es correcto, porque cada uno está llamado y es responsable a ser crítico sanamente en este sentido, para ver que lo que se está explicando, por ejemplo, desde la predicación, desde la meditación, sea algo correcto y no sea algo que no esté conforme a la Escritura y a lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, ahí hay una nobleza que el mismo Evangelio nos está planteando sobre la crítica. Entonces, si escuchamos comentarios sobre nuestro actuar cotidiano, no tenemos que tener problemas de que si es algo incorrecto lo que se nos está criticando en nuestro comportamiento, lo aceptemos y busquemos de mejorar. No hay problema. Otra sugerencia que creo que surge de lo que estamos meditando es que nosotros también tenemos que estar en nuestra vida tratando de evitar que nos critiquen. Por lo tanto, un poco como ir un paso adelante, haciendo las cosas correctamente, siempre conforme a la Escritura, que es nuestra brújula, y entonces de esa forma no dar lugar al mal hablar de parte de los demás respecto de nosotros. Y entonces creo que de esa forma nosotros ayudamos a los demás y somos invitados muchas veces en la Escritura, ¿no?, a dar ese buen testimonio que no genere críticas negativas. Puede darse que inclusive
identificamos en un momento que las críticas son causa y motivadas por esa malicia. Y creo que también la misma Escritura nos llama a que en ese tipo de situaciones podamos poner, Jesús lo dijo, ¿no?, un poco hasta la otra mejilla. Porque a veces tenemos que pensar que este tipo de situaciones el Señor las utiliza para que nuestro carácter sea forjado. Y entonces, de la forma en que yo voy a reaccionar ante las críticas, inclusive las malintencionadas, son una forma en que el Señor, como al oro mismo, Él lo está trabajando a muchos grados de temperatura, ¿no? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué nosotros tenemos que pensar en este sentido? Porque si inclusive nosotros vemos nuestra relación con Dios, nos damos cuenta que Él es así con nosotros también. ¿Y cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? ¿Y cuántas veces nosotros le criticamos a Él, inclusive con malicia? Y sin embargo siempre Él está dispuesto para escucharnos correctamente y para, con todo su amor, reorientarnos, ¿no? Y entonces, si encontramos que se da el caso de que una persona nos critica con malicia, el ejemplo que tenemos de parte de la Escritura, de nuestro Dios, del Dios de la Escritura, es que nos acerquemos a la otra persona y con el amor y los valores de Cristo venirle a encuentro y tratar de dialogar no obstante el mal que hayamos recibido. Entonces, estamos hablando de que este proceso nos ayudará a tener las mismas actitudes y valores que pone en práctica el Padre Celestial. Y entonces Él inclusive transforma el mal en bien, y todo intento de destrucción y de murmuración así destructiva puede ayudar inclusive a aquellos que están atrapados en la oscuridad. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Y nosotros la única forma que tenemos para mantenernos allí firmes y aguantar el tipo es realmente con una comunión genuina e íntima con Dios, con Cristo, que seguramente Él conoce mucho mejor que cualquiera todo este tipo de situaciones. También creo que para cerrar un poco este tema de críticas y murmuraciones, es interesante ver cuánto se extiende la influencia negativa de las críticas y cuántas personas son influenciadas. Porque a veces, por ejemplo, yo puedo hablar mal de un creyente, de otro hermano, y esa mala influencia se expande en varios más, y entonces produce un efecto multiplicador, digamos, ¿no? Y creo que tenemos que estar siempre alertas y atentos para que estemos viendo todo esto como parte del combate espiritual del cual nos habla claramente Pablo en Efesios 6, que se produce en el cuerpo de Cristo. Porque como parte de ese combate espiritual, una de las herramientas más potentes que utiliza el enemigo para generar destrucción y daño es la crítica y la murmuración. Y me gustaba también que pudiéramos leer el texto de Zacarías 3:1, que es bastante claro y donde nos deja ver un poco cómo se mueve el enemigo, ¿no? Entonces dice, aquí lo leo yo, dice: me mostró al sumo sacerdote, escribe Zacarías 3:1, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, tenemos ahí de nuevo la figura de este siervo de Yahvé, porque vemos que a Satanás no se le da un estatus superior al que tiene, siempre se le pone como siervo de Yahvé porque está bajo la soberanía de Yahvé, y se lo pone aquí en una situación de lo que estamos hablando, ¿no? Del combate espiritual y cómo él está siempre listo para acusar a los creyentes, ¿no?
Y avanzamos a una tercera causa del sufrimiento que nos describe David en el Salmo 41, y él lo está expresando en el verso 9. Y el verso 9 es un verso muy importante en este Salmo porque proyecta lo que sería el alcance de la figura de Cristo. Y en este sentido, en el verso 9, David describe que sufre por la traición de alguien muy cercano, de alguien muy amigo, y que bueno, cuando conectamos con el Evangelio, el mismo Señor Jesús va a pronunciar estas palabras de David hablando acerca de Judas, ¿no? Una traición que a veces puede llegar de la persona más cercana, el amigo más cercano, a veces un familiar muy directo y cercano, y qué duro, ¿no? Qué duro porque son situaciones donde somos defraudados en nuestra propia confianza. A veces nosotros tenemos estos amigos, estas personas tan allegadas, donde hay una confianza que se ha dado a esta otra persona, y en esa confianza somos defraudados. Una vez me acuerdo, escuchaba a un periodista que tocaba un poco el tema desde otra óptica, ¿no? Pero decía, es como si yo tengo un amigo y le pido que venga a mi casa a cuidarme porque tengo que salir de vacaciones. Y cuando vuelvo a casa me encuentro que me ha desvalijado. ¿Cuál es el problema allí? No es solamente el robo, sino que ha robado y ha defraudado y ha traicionado en la confianza, que es algo realmente muy duro. Y el Señor Jesús sabe mucho de esto también, aparte de David, que lo está escribiendo aquí en el Salmo 41. Jesús le tocó con uno de sus discípulos, a quien había dedicado tanto tiempo. Judas fue uno de los hombres, creo que más privilegiados que ha habido, porque caminó durante 3 años junto a Cristo, recibiendo una enseñanza directa del Mesías, fue testigo de tantos milagros que Jesús hizo, hasta el punto incluso que Jesús lo puso a predicar con los discípulos. Judas tuvo el ministerio de la predicación con los 12. Sin embargo, prefirió las cosas terrenales. No tuvo una comunión sincera, una relación y una conversión sincera delante de Cristo. Y la prueba de esto lo tenemos en esta traición que estamos hablando aquí en esta meditación, y también porque leía también otra conexión a Juan 12:6, donde el mismo Jesús, el mismo Juan, nos hablan de que era ladrón, que robaba, que metía la mano en la bolsa de las ofrendas de la iglesia. Podemos imaginar a un Judas que poco a poco, a medida que iba avanzando el ministerio de Cristo, se iba desilusionando a medida que le conocía más a su Señor. Y creo que en un momento llega a estar hasta muy enojado, creyendo que Jesús lo había timado, y se sentiría un poco como que había desperdiciado tanto tiempo al lado del Maestro. Y entonces esto desencadenó que cuando llegó el momento oportuno, tuvo que reconocer que Jesús no serviría a los objetivos que él estaba persiguiendo. Y entonces lo traiciona y muestra que realmente no era un verdadero discípulo de Jesús. Y creo que la historia de Judas tiene que hacernos reflexionar a todos nosotros, un poco siempre pensando en clave de lo que dice Jeremías de nuestro corazón, ¿no? De que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y esto creo que nos tiene que hacer pensar, porque muchas veces en nuestras iglesias tenemos cristianos que quieren a Cristo como un simple fin para alcanzar unos ciertos objetivos, hablando un poco como hablaba Maquiavelo, ¿no? Y a veces también nos vamos dando cuenta que tenemos mucha gente en nuestras iglesias que, inclusive estando muy cerca de una predicación sana y correcta y cristocéntrica, no dan los frutos que el Espíritu de Cristo quiere que nosotros demos, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Es muy duro que veamos que gente de confianza, amigos, familiares, te dan la puñalada por la espalda, como lo que está describiendo aquí David, y también con lo que hemos hablado de Cristo respecto de Judas.
Ahora, hablando en clave un poco más positiva, no quiero decir que la primera parte haya sido negativa, pero sí como hemos considerado el sufrimiento, ¿no?, de todos estos elementos que es la crítica, la murmuración, la traición. Ahora quisiera que nos centremos en tres elementos, tres aspectos que David nos describe como algo en lo cual él recibe la consolación de parte de Dios y que son la base para que él pueda estar firme y mantenerse en pie ante estos ataques que él está diciendo, ¿no? Y entonces, entre los versos 10 a 12, podemos ver que él habla de estos tres aspectos, ¿no? Uno de ellos habla de la misericordia, ¿no? Dice, el Señor, mas tú, Señor, ten misericordia de mí. Él se aferra a este atributo, como decía Cristian al principio en la introducción, que nos permite a nosotros tener una base, ¿no?, un fundamento concreto en esa misericordia, pensando que el Señor nos está mirando, tanto a nosotros como a nuestros interlocutores. Él nos ve a todos y Él se aferra a esa misericordia. Me gusta mucho conectar con un texto de Génesis 6, 4, 8, donde se habla también de esta misericordia, ¿no? Ese momento donde la Escritura dice que el Señor había visto todo el proceso, ¿no?, desde la creación, la rebelión que hubo de Adán y Eva, cómo se comienza a multiplicar el mal, ya los hermanos que se comienzan a matar, y dice que el mal comenzó a crecer en gran manera, al punto que el Señor dice, me arrepiento de haber hecho todo esto, pero también pensando en su propia, o sea, creo que el Señor, teniendo un equilibrio en sí mismo, en su persona, la misericordia la vemos en que Él dice que no, decidió salvar a Noé por misericordia. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Nehemías también nos habla en 9:31-32, por ejemplo, nos declara acerca de este gran atributo del Señor que es la misericordia. Y Nehemías aquí está teniendo en mente a un pueblo que se ha alejado de su Creador y de su Dios, de que el Señor lo ha tenido que mandar bajo cautiverio tantos años, pero aquí Nehemías en 9:31-32 declara, pero en tu gran misericordia, hablando del Señor, dice, no los abandonaste ni aniquilaste, tú que eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y terrible, que eres misericordioso y te mantienes fiel a la alianza. Creo que es un texto magistral, ¿no?, que nos hace pensar en esas cualidades que tiene la persona de nuestro Dios, ¿no? Y también aquí David, en el verso 12, menciona esa fidelidad que acabamos de leer en Nehemías, ¿no? Y David se consuela por la fidelidad de Dios. Y dice, en mi integridad me ha sustentado. Esto nos habla de que el Señor, por su fidelidad, por sus promesas, nunca lo ha dejado. Él ha estado enfrentando un montón de batallas, guerras, traiciones, y el Señor siempre, su diestra, le ha sostenido, como escribirá en otros salmos, ¿no?, con fuerza y con poder. Y Josué también, Josué declara en una síntesis realmente muy buena, en el capítulo 23, 14, dice Josué, mirad que yo estoy ya próximo a morir, reconoced en lo más íntimo de vuestro ser que ni una sola promesa ha fallado de todas las que el Señor vuestro Dios os había hecho. Otra vez, ¿no?, pensamos en esta fidelidad del Señor que, como decíamos al principio, ¿no?, con Cristian, que nos invitaba a agradecer, que Él siempre está allí para sustentarnos, ¿no? Y en el verso 12 escribe David, ¿no?, me has hecho estar delante de ti para siempre. Y creo que esto nos habla de este tercer elemento que comentaba, ¿no?, de consuelo que David ve en la persona de Yahvé, ¿no?, esta comunión íntima, esta amistad tan personal y profunda que él ha desarrollado, ¿no?
Y si lo recordamos desde pequeño, que dice que él no temía de enfrentarse ni a leones ni a osos, porque confiaba, estaba en comunión íntima, en una amistad muy, muy cercana e íntima con Yahvé. Y creo que esa comunión, esa intimidad de la cual estamos meditando, es producto del conocimiento que poco a poco vamos teniendo de nuestro Señor. Un conocimiento que proviene de nuestra experiencia, de nuestro pasar tiempo con Él, y es solamente así que nosotros podemos llegar a entender esa relación, esa amistad de Dios con nosotros y de cómo Él obra en nuestras vidas, ¿no? Yo paro aquí ahora, vamos a orar juntos y vamos a seguir agradeciendo al Señor y vamos a seguir pidiéndole que nos ayude a reaccionar, ¿no?, a estas meditaciones y que podamos, como estos héroes de la fe, también ir mejorando en nuestras vidas. Así que Cristian nos va a seguir guiando en los motivos de oración que vamos a presentar juntos al Señor.